buenas tardes. Bienvenidos a nuestro segundo conversatorio del año 2024, que está organizado por el Comité de Seguimiento y la Sociedad Chilena de Pediatría. Y en esta ocasión el tema es los aspectos endocrinos de los niños prematuros. Y tenemos el lujo de contar con dos excelentes endocrinólogos. Ambos trabajan en la Universidad Católica y nos van a presentar tres aspectos distintos de algunos de los temas más frecuentes que enfrentamos, especialmente en el seguimiento en los niños prematuros. Quiero darle la bienvenida al doctor Alejandro Martínez. El doctor Alejandro Martínez es endocrinólogo infantil, es el jefe del Servicio de Endocrinología Infantil de la Universidad Católica y tiene una trayectoria larga con Fondesit y muchos papers publicados. Así que bienvenido, doctor Martínez, sin más presentación. Muchas gracias, doctora Dappelman. También quiero agradecer a la doctora Moore por esta invitación y lógicamente agradecer a ambas doctoras la posibilidad de haber trabajado juntos durante varios años ya en la generación de información que desde el punto de vista endocrinológico era relevante. En- ok. No tengo conflictos de interés para esta presentación. Y cuando la doctora me invitó a participar en este conversatorio, la verdad que fue un desafío porque hay varios aspectos desde el punto de vista endocrinológico que pueden estar comprometidos en los recién nacidos, en las personas que han nacido en forma prematura. Pero para poder comprender un poco esto y focalizado en algo que a nosotros nos ha apasionado, que es la glándula suprarrenal, voy a revisar algunos aspectos fisiológicos y de qué ocurre en los pacientes que han nacido prematuros o eh, con muy bajo peso, que a veces se confunden desde el punto de vista fisiopatológico estas dos condiciones, pero nosotros la hemos tratado de acercar más hacia los niños prematuros. Cuando un embarazo ocurre con una situación crónica de estrés, podría disminuir la expresión de la 11-beta hidroxiesteroide de hidrogenasa a nivel de la placenta. Y esto podría causar que el cortisol se metaboliza menos a su hormona inactiva que es la cortisona. Entonces la placenta va a dejar pasar mayor cantidad de cortisol y eso va a generar que al aumentar el cortisol va a liberar más hormona liberadora, corticotropina de origen placentario, y esto va a estimular la liberación de ACTH y la liberación de cortisol por el propio feto. ¿Ok? Lógicamente esto tiene un feedback negativo hacia la región hipotálamo hipoficiaria fetal que está en desarrollo y el cortisol también estimula a la placenta para liberar más hormona liberadora de corticotropina. Entonces acá tenemos el lado materno, el lado fetal y la placenta. Esta placenta es rica en esta hormona, en esta enzima, perdón, la 11-beta hidroxisteroide de hidrogenasa tipo 2. Entonces, si una madre tiene un embarazo bajo un estrés, ya sea condiciones de hipovolemia, bajo consumo de proteína, hipertensión arterial, etcétera, puede constituir una situación estresante en la cual va a llevar a aumento de la producción de cortisol. En condiciones fisiológicas, este cortisol no logra pasar completamente a través de la placenta porque es degradado por esta enzima. ¿Ok? Y si hay algún evento que vaya a alterar la actividad de esta enzima, entonces va a aumentar la concentración de cortisol en el feto y eso va a alterar el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal del futuro recién nacido y estos cambios pueden persistir a lo largo del tiempo, influyendo en algunas enfermedades metabólicas no tan solo a nivel del metabolismo de los carbohidratos lipídicos, sino que también a veces a nivel del sistema nervioso central. Entonces, en resumen, esta enzima tan importante, la 11-beta hidroxiesteroide de hidrogenasa tipo 2, permite proteger al feto de las altas concentraciones de cortisol que se puede enfrentar una madre en una situación de estrés. Si el feto se ve expuesto a altas concentraciones de cortisol, entonces esto va a tener un impacto a largo plazo en
desde el punto de vista metabólico y también desde el punto de vista de salud mental. Entonces, frente a esta exposición de glucocorticoides, esto puede tener efectos directos o indirectos en la programación de este eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, y esto puede influir en el desarrollo del sistema nervioso central, en el sistema límbico, en el hipotálamo y también en la hipófisis. Pero por otro lado, tiene efectos indirectos a través de su acción en diferentes órganos, ¿no?, o sistemas que se están desarrollando a nivel del eje tiroideo, a nivel hepático, en la producción de cortisol binding globulin, en esta globulina que transporta el cortisol, y en la expresión de algunas enzimas. Y también regula el cortisol a nivel placentario, la liberación de mayor cantidad de hormona liberadora de corticotropina, como un círculo vicioso que comienza a gatillarse. Esto va a tener un impacto a lo largo de todas las edades. Y este cambio en la programación hipotálamo, hipofisiario, suprarrenal, todo el sistema endocrino, sino también un efecto a nivel epigenético a lo largo de la vida, y probablemente puede incluso llegar a afectar a otras generaciones de individuos, como es el caso de una abuela que esté extremadamente estresada o expuesta a un régimen bajo en proteínas, como ocurrió en algunas guerras mundiales. Esa abuela, si, que estaba gestando a un feto femenino, ese feto femenino ya tiene sus huevitos para ser mamá. Y ese material genético ya va a sufrir un imprinting por la dieta baja proteínas, por ejemplo, en el caso de una abuela expuesta a un factor estresante. Entonces, existen modificaciones epigenéticas que pueden estar asociadas a eventos estresantes en el periodo de recién nacido, por ejemplo, como ocurre con la metilación del receptor de glucocorticoide. Si está metilado, la expresión de este receptor, va a haber menor concentración de receptor de glucocorticoide a nivel del sistema nervioso central, y por lo tanto hay menor efecto del feedback negativo del cortisol a nivel del hipotálamo y de la hipófisis, y esto se podría traducir en una mayor concentración de cortisol que podría afectar algunos órganos en desarrollo y algunas vías metabólicas. Hay otros fenómenos entonces que pueden ser un ambiente intrauterino hostil o factores que inhiban esta enzima que protege al feto del cortisol, y esto podría traducirse en una sobreexposición de glucocorticoides fetal con modificaciones epigenéticas, y el feto rápidamente en una situación de estrés, esto le permite adaptarse a estos factores estresantes. Sin embargo, eh, frente a unos factores genéticos propios del feto y a cambio en la estructura de los órganos o de la expresión de algunos genes, a largo plazo esto puede terminar en hipertensión arterial, diabetes tipo 2, incluso problemas de salud mental, que lógicamente, frente a un segundo hit, como es una composición corporal metabólicamente adversa, el hábito tabáquico o el exceso de consumo de sal, podrían precipitar con mayor razón estos eventos. Nosotros quisimos ver qué ocurría con el ritmo circadiano de estos niños, de los niños prematuros versus los niños nacidos de término, pero siempre se mezclaba el grupo de prematuros con los pequeños para la gestacional, se consideraban como recién nacidos de bajo peso al nacer. Entonces nosotros lo que hicimos fue tener un grupo lo más limpio de pacientes, lo más homogéneo, y seleccionamos niños menores de 32 semanas, o sea, y en ese grupo teníamos menores de 28 semanas también, así que los separamos y los comparamos con niños nacidos de términos, todos adecuados para la edad gestacional. Entonces sacamos esa variable como de restricción teóricamente de crecimiento intrauterino. La doctora Apremon y la doctora Moore nos explicaban que era poco probable que en los extremadamente prematuros tuviésemos muchos niños pequeños para la gestacional, porque la ganancia de peso lógicamente ocurre al final. Y lo que nosotros observamos en este trabajo, donde logramos tener para este trabajo específicamente 101 niños, ¿ok?, en total, que no observamos diferencia estadísticamente significativa entre los niveles de ACTH y los niveles de cortisol, y también en los niveles del metabolito del cortisol, que es la cortisona.
Y cuando tratamos de evaluar el ritmo circadiano para ver si había alteración en el ritmo circadiano en edades escolares entre prematuros y niños nacidos de término, observamos que en los tres grupos el nivel de cortisol y su metabolito en salida, la cortisona, se comportaban bastante parecidos a los recién nacidos de término. Entonces quiere decir que en esta edad, en la edad escolar, todavía no está alterado el ritmo circadiano de cortisol y tampoco de cortisona determinado a nivel de la saliva. Esto es una forma no invasiva de evaluar el ritmo circadiano, pero desconocemos si el ritmo circadiano se va a alterar en la vida adulta, como existen algunos reportes, pero esto sigue siendo controvertido. Pero es interesante que por lo menos en edad pediátrica no encontramos diferencia en el comportamiento del ritmo circadiano a nivel del cortisol. En relación a hipertensión arterial y recién nacidos prematuros, acá influyen varios factores sobre la epigenética y la hipertensión arterial. Hay factores perinatales, factores intrauterinos y también factores placentarios. Esto permite que se regulen varios sistemas que permiten mantener la presión arterial normal a lo largo de la vida. Permite la expresión de genes maternos, de genes placentarios y también de genes a nivel fetal. Y existen genes que regulan el sistema nervioso central. Por ejemplo, en los recién nacidos con restricción de crecimiento intrauterino existe una sobreestimulación de receptores adrenérgicos. Por otro lado, en estos niños también existe una sobreestimulación del estrés oxidativo que lleva a una mayor actividad del sistema renina-angiotensina con retención de sodio, y esto lógicamente va a ser precipitado por un estrés materno en el caso de un embarazo, como puede ocurrir de una deficiencia materno-fetal de proteína o una deficiencia materno-fetal de hipovolemia. Entonces existe esta teoría de la reprogramación fetal y de la función renal, en la cual influyen factores maternos y también factores genéticos. En el caso de los recién nacidos con restricción de crecimiento intrauterino y también en los recién nacidos prematuros, especialmente antes de las 32 semanas o 36 semanas incluso, el número de nefronas estaba aumentando. Si se interrumpe bruscamente este embarazo, ese recién nacido prematuro va a quedar con menor número de nefronas. Y para poder compensar, entonces tiene que hiperfiltrar. Entonces aparece una hiperfiltración compensatoria. Y esto a la larga, si existen otros eventos estresantes, podrían terminar en una falla renal terminal. Entonces, la teoría es que existirían dos hits o dos golpes al riñón. Uno, en el ambiente intrauterino, o haber nacido prematuro con un menor número de nefronas. Eso va a llevar a una hipertrofia de las nefronas si se asocia a hipertensión arterial, y generalmente lo que se ha observado es que existe una menor excreción de sodio, o sea, se retiene el sodio, aumenta la actividad del sistema de renina-angiotensina, aldosterona, aumenta la actividad del sistema simpático y disminuye a nivel de los túbulos la conversión de cortisol a cortisona, aumentando los corticoides a nivel del túbulo, que también van a reabsorber sodio. Esto va a originar hipertensión arterial. Y si ocurre un segundo hit, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1, pero como riesgo metabólico de diabetes tipo 2 o una nefropatía glomerular, podría ocurrir glomerulosclerosis asociada a hipertensión, y también eso va a llevar a una pérdida de las nefronas, que ya eran pocas, y a una falla progresiva de la función renal. Es interesante estudiar este sistema, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto ha sido realizado por un grupo francés, en el cual ellos observaron que la expresión del receptor de aldosterona, el receptor de mineralocorticoides, recién comenzaba cuando el feto se hace impermeable la piel, y eso ocurre aproximadamente a las 19 semanas de gestación. Pero por algún motivo, al teñir con inmunohistoquímica, disminuye la expresión de este receptor en la medida que van avanzando las edades gestacionales. A tal punto que podemos observar en esta diapositiva que a través de inmunohistoquímica no se observa una gran cantidad de receptores de mineralocorticoides a los 6 meses de vida. A los 11 meses recién comienzan a aparecer
comparado con la cantidad de receptores que se observa de aminoglucocorticoides en un adulto. Entonces, esta situación teóricamente podría significar que un recién nacido podría ser menos sensible a la aldosterona y tener mayor dificultad para reabsorber sodio y excretar potasio. Entonces, el grupo francés se preguntaba, ¿existe alguna alteración en la aldosterona, en la señalización de la aldosterona en los recién nacidos prematuros? ¿Y cómo esto podría contribuir a la pérdida de sal? Entonces ellos se plantearon dos objetivos. Uno fue determinar la concentración de aldosterona en los niños prematuros, que no estaba hecho, y por otro lado determinar el progreso de qué tan resistentes eran los recién nacidos prematuros a la aldosterona en relación a los recién nacidos de término. Y para esto no usaron cosas muy sofisticadas. Usaron en la medición en la orina, que lo hicieron a través del pañal y luego lo apretaban dentro de una jeringa hasta obtener la orina. Midieron el FENA, la excreción urinaria de sodio corregida por creatinina y la corrección de potasio, de sodio relacionada con potasio urinario. Y de esta forma calcularon un índice de sensibilidad a la insulina. Por otro lado, vieron ellos que la concentración de aldosterona en la orina se correlacionaba bien con la concentración de aldosterona en la sangre, es decir, había una buena relación. Y por otro lado, la concentración de aldosterona corregido por creatinina era menor mientras menos edad gestacional tenía ese recién nacido. Es decir, mientras más prematuro había menor concentración de aldosterona en en la orina. Y la excreción de sodio iba disminuyendo en la medida que avanza la edad gestacional. Por lo tanto, los recién nacidos prematuros pierden más sodio urinario, no tan solo tienen menos secreción de aldosterona, sino que también tienen mayor resistencia a la aldosterona. Eh, Esta resistencia a la aldosterona no aparece inmediatamente en la época de recién nacido. Se observa con más evidencia en los menores de 33 semanas cuando cumplen un mes de haber nacido. ¿Ok? Nosotros quisimos evaluar qué ocurría en esta población que estábamos estudiando con los pacientes prematuros adecuados para la gestacional. Entonces nos preguntábamos si los recién nacidos tenían mayor sensibilidad a mayor riesgo de hipertensión arterial. Y efectivamente encontramos que los niños prematuros tenían 3 veces más riesgo de tener hipertensión arterial, o sea, presión arterial alterada en edad escolar que los recién nacidos de término. Y cuando quisimos calcular, Eh, Vamos a recuperar el... por cada delta, por cada unidad que aumentaba el delta de ganancia de peso, la presión arterial subía en 2 milímetros de mercurio. Eso es equivalente, cuando uno retira la sal de una persona, la presión arterial baja 2 a 4 milímetros de mercurio epidemiológicamente y eso se traduce en un beneficio en disminuir el riesgo cardiovascular. Además, si el paciente era de sexo masculino, tenía 3 milímetros de mercurio más que las personas de sexo femenino. Y en relación a la presión arterial diastólica, también la ganancia de peso mostró que era el factor predictor positivo más importante en esta variable. Por otro lado, hay que recordar que la glándula suprarrenal no está completamente madura en un feto. Bruscamente en un recién nacido prematuro se va a interrumpir una glándula suprarrenal que estaba inmadura y que su principal producto era la dehidroepiandrosterona eh, y que se sulfataba a nivel hepático. Pero esta dehidroepiandrosterona necesita entrar a la placenta para producir estriol, estrona y 17-beta estradiol. Esto se ve interrumpido bruscamente en el parto prematuro. Entonces la pregunta es,
el hecho de haberse interrumpido bruscamente va a alterar la producción de esta hormona que se llama dihidroepiandrosterona, eh, y en este caso la sulfatada también, a lo largo de la vida del preescolar. Entonces, nuevamente tenemos que recordar que la producción, o sea, aquí lo que quisimos ver es si la concentración de dihidroepiandrosterona y de hidroepiandrosterona sulfatada que se asocian a adrenergia prematura eran diferentes en los niños prematuros versus los de término adecuados para la edad gestacional. Y sí observamos diferencias. Estas concentraciones eran más altas. No así las concentraciones de cortisol ni concentraciones de ACTH, por lo que creemos que existe aumento de alguna actividad enzimática que persistió en el tiempo en los recién nacidos prematuros, llevándolos a que tuviesen mayor concentración de esta hormona que se relaciona con la adrenarquia, que es la maduración de la glándula, de la zona reticular de la glándula suprarrenal. Los factores predictivos más importantes en este caso fue la edad, lógicamente, a mayor edad, mayor riesgo de tener mayor cantidad de esta hormona, pero la edad gestacional también fue importante en la forma no sulfatada y en la forma sulfatada que dura más tiempo en la circulación. En resumen, los niños recién nacidos prematuros tienen dos veces más, se observó dos veces más riesgo de tener adrenarquia prematura que los recién nacidos de término. ¿Ok? Y esto podría tener un impacto porque la interrupción brusca de la esteroidogénesis a nivel placentaria podría generar que la glándula suprarrenal se programe en forma diferente para comenzar rápidamente la producción de cortisol. Si existe una rápida ganancia de peso postnatal, adquiriendo una composición metabólica que es adversa porque hay mucha grasa abdominal, esto podría asociarse a mayor riesgo de diabetes tipo 2 en la vida adulta. Pero por otro lado, también pudimos observar que hay más adrenarquia prematura y esto podría, teóricamente, asociarse a mayor riesgo de una pubertad temprana, y creemos también que este fenotipo podría tener mayor riesgo de síndrome ovario poliquístico, pero eso es una, como dice el título, un desarrollo hipotético de la evolución fisiopatológica del comportamiento en estos niños. Entonces, ¿cuáles son los cambios que ocurren en el sistema endocrino que nosotros pudimos documentar en niños chilenos, recién nacidos prematuros, adecuados para la edad gestacional? Sacamos la variable de restricción de crecimiento intrauterino, que estos niños, por el hecho de haber nacido prematuro, ya tienen mayor riesgo de hipertensión arterial, mediado principalmente por la ganancia de peso desde el periodo recién nacido, que también tienen mayor riesgo de adrenarquia prematura, y eso podría tener un efecto en el momento en que ocurre la pubertad, así que tenemos que estar atentos a eso y tratar de evitar que ganen mucho peso porque podría exponerlos a mayor riesgo de tener un ovario poliquístico. Que en edad escolar todavía no tienen alteración del ritmo circadiano, sin embargo existen reportes que en adultos jóvenes y en adultos podría existir alteración del ritmo circadiano, pero hay diferentes resultados dependiendo de dónde se han estudiado y cómo se ha estudiado. Y lo importante y la pregunta es el seguimiento de estos pacientes desde el punto de vista endocrinológico a largo plazo. ¿Se van a mantener estos hallazgos o qué modulación van a ocurrir? Las preguntas entonces las vamos a discutir más tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martínez. Quiero recordarles a los asistentes que ya tenemos varios, que pueden hacer sus preguntas en el chat y nosotros vamos a irlas recolectando y posteriormente las vamos a pasar a los presentadores. A continuación, un poco para meditar qué es lo que pasó con toda estos riesgos que están tan subterráneos en los niños, que la pregunta va a ser después cuándo y cómo seguirlo. Quisiera presentar a la doctora María Fernanda Ochoa. La doctora Ochoa es endocrinóloga infantil, también trabaja en la red UC Christus y el tema de ella es el manejo y seguimiento de la enfermedad osteometabólica del prematuro, que es un tema muy frecuente que enfrentamos desde la NEO y durante todo el seguimiento. Gracias, doctora Ochoa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y a los organizadores
por invitarme a compartir algunas experiencias sobre la enfermedad metabólica ósea del prematuro, que es altamente prevalente y en ocasiones frecuentemente olvidada también. Así que no sé si ven bien mi presentación, porque ya, perfecto. No tengo declaración de conflictos de intereses y la agenda que vamos a revisar el día de hoy es recordar alguna terminología que está relacionada con la enfermedad metabólica ósea del prematuro, elementos básicos sobre el metabolismo calcio-fósforo, tanto de la vida intrauterina como de la vida postnatal, recomendaciones acerca del screening y finalmente acerca de la prevención, tratamiento y el seguimiento de esta condición. Entonces, a modo de introducción, recordar que la enfermedad metabólica ósea del prematuro se ha utilizado diferentes terminologías en la literatura internacional y una de estas está relacionada con el raquitismo de la prematuridad, que debería ser utilizada en el contexto de alteraciones de la mineralización ósea que son debidas a un sustrato insuficiente, ya sea en el calcio, en el aporte de calcio, de fósforo, de vitamina D, que está asociado a cambios bioquímicos y o radiológicos. Y por otro lado, se ha utilizado la terminología de osteopenia del prematuro. Sin embargo, esta debería ser utilizada en aquellos pacientes que tienen una baja densidad mineral ósea y que no existe concomitantemente una alteración del metabolismo mineral óseo. Y finalmente, la osteoporosis del prematuro, aquellos pacientes que además de tener una baja densidad mineral ósea y un contexto de fragilidad ósea. Por lo tanto, estas dos últimas definiciones deberían ser utilizadas para pacientes que tienen una alteración, ya sea en la formación o en la resorción ósea, pero no ser confundidos como enfermedad metabólica ósea del prematuro, ya que esta debería estar utilizada solo en contexto de una alteración en el metabolismo mineral óseo. Entonces, si la enfermedad metabólica ósea del prematuro es una enfermedad potencialmente prevenible, y por eso es importante recordar que durante el embarazo los principales mecanismos que regulan la mineralización ósea está dado por un gradiente neto positivo de calcio y de fósforo desde la circulación placentaria a la circulación intrauterina, y que durante la vida intrauterina el metabolismo o las hormonas que regulan son diferentes a las que ocurren en la etapa postnatal, y es así como el péptido relacionado con la paratormona juega un rol importante, el mismo que permite mantener un gradiente positivo necesario para hacer que el calcio se acumule y se deposite a nivel de la estructura ósea del recién nacido durante la vida intrauterina, y de esa manera facilitar un adecuado metabolismo mineral óseo. Y por otro lado, la 1,25 hidroxivitamina D placentaria es la que va a permitir que se mantenga un gradiente positivo de fósforo hacia la circulación fetal. Al momento del nacimiento, al haber un suministro brusco del cese de aporte de calcio y de fósforo, por el contrario, existe mecanismos de compensación hormonal para tratar de mantener tanto los niveles de calcio y de fósforo normal, pero estos están regulados principalmente por la paratormona, que se regula a nivel de la glándula paratiroidea, y esa es la que mantiene el metabolismo mineral óseo desde el movimiento de la etapa del recién nacido hacia las diferentes etapas de la vida postnatal. Y durante la lactancia materna también la PTHRP es la que juega un rol importante, porque esa permite asegurar un traspaso a través de la lactancia materna de calcio y de fósforo necesario para asegurar que los requerimientos nutricionales del recién nacido sean suplidos de manera adecuada. Ahora, conforme progresa el embarazo, el depósito y el aporte de calcio es diferente de acuerdo a las diferentes etapas de la gestación, y como ustedes pueden ver, el pic de aporte de calcio y de fósforo ocurre a partir del tercer trimestre, y es por eso que los recién nacidos prematuros tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad metabólica ósea, porque no tienen el depósito suficiente que se perdió durante el tercer trimestre del embarazo. Y si recordamos, durante el tercer trimestre el aporte de calcio es mucho mayor, es de aproximadamente entre 120 a 150 miligramos kilogramo día, y de esto aproximadamente el 99% son acumulados a nivel del hueso para asegurar que exista una ganancia positiva, y solamente el 1% se encuentra en la circulación extracelular. Y en cuanto al fósforo, el 80% del aporte total se acumula también a nivel del hueso, y el aporte al final del tercer trimestre oscila en aproximadamente 70 a 140 miligramos kilogramo día, y el 25% de este va a estar en la circulación, cumpliendo su otro rol en los otros tejidos en los cuales se expresa.
Ahora, ¿qué pasa en la vida postnatal frente a un recién nacido prematuro que tiene un bajo aporte de calcio? Va a haber mecanismos de compensación del punto de vista hormonal necesarios para mantener las concentraciones normales del calcio, y esto es importante recordar fisiológicamente por qué está regulado, porque para poder interpretar los resultados bioquímicos uno tiene que poder orientar si las alteraciones están dadas principalmente porque hay un aporte insuficiente de calcio o de fósforo. Entonces, en el caso de que exista un aporte insuficiente de calcio, lo que va a ocurrir es liberar la PTH a través de la glándula paratormona, principalmente porque esta va a tratar de restablecer los niveles de calcio a través de dos mecanismos. Uno, a través de la resorción ósea, es decir, que aumenta la estimulación de las células osteoclásticas, que son las que van a destruir el hueso, y de esa manera liberar el calcio que estaba depositado en el hueso. Y el segundo mecanismo es facilitar o aumentar la hidroxilación de la vitamina D, que es la vitamina D activa, y de esa manera favorece la absorción de calcio a nivel intestinal y también la absorción de calcio a nivel del riñón. Pero ¿qué pasa? Si la PTH se eleva por mucho tiempo, esta empieza a tener un impacto negativo en la absorción del fósforo a nivel del túbulo renal y de esa manera producir una hipofosfemia. Por lo tanto, el efecto neto que uno encontraría si uno analiza estos pacientes desde el punto de vista bioquímico será encontrar una fosfatasa alcalina elevada, con niveles de calcio que están normal bajos, con una PTH elevada como mecanismo de compensación y una hipofosfemia secundaria, este hiperparatiroidismo secundario que se produce. Por el contrario, si tenemos un recién nacido prematuro que no recibe un aporte suficiente de fósforo, también habrá otros mecanismos de compensación que, con el objetivo de tratar de restablecer los niveles normales de fósforo. Y en este contexto lo que ocurre es que los niveles de PTH no se elevan, sino al contrario, se mantienen en una concentración normal baja, porque lo que le interesa al organismo es retener mayor cantidad de fósforo, así que de esa manera evita perderse fósforo a nivel del riñón si es que hubiera una elevación compensatoria de la PTH. Y frente a una hipofosfemia también se estimula la 1,25 hidroxivitamina D, que además de tener un rol en favorecer la absorción del calcio, también facilita la absorción de fósforo, tanto a nivel del túbulo renal como a nivel del intestinal, y de esa manera tener un balance positivo de fósforo. Por lo tanto, desde el punto de vista bioquímico, si hubiera una deficiencia del aporte de fósforo, lo que uno debería encontrar es elevación de la fosfatasa alcalina con una PTH que ya dijimos que va a estar normal o baja, con una reabsorción tubular de fósforo aumentada, porque lo que le interesa al riñón es preservar el fósforo y de esa manera tratar de mantener los niveles de fósforo dentro de lo normal. Entonces, como vimos en las diapositivas anteriores, los recién nacidos prematuros son la prevalencia de enfermedad metabólica ósea prematuro es de aproximadamente un 30% de acuerdo a las series internacionales y de acuerdo a la definición que uno utilice. Por lo tanto, esta condición es altamente prevenible y por eso es importante recordar que los pacientes de alto riesgo deben ser sometidos a un screening para evitar que puedan evolucionar a formas graves con complicaciones posteriores en la salud metabólica ósea, y ese grupo de riesgo son aquellos pacientes prematuros extremos que nacen menor de 28 semanas de gestación, con peso bajo menor de 1.500 gramos, aquellos que reciben nutrición parenteral prolongada, que para el contexto de enfermedad metabólica ósea el prematuro se define como más de 4 semanas, o aquellos pacientes que desarrollan diferentes comorbilidades por su prematurez y requieren utilizar fármacos que pueden tener un impacto negativo en la salud ósea. Y dentro de esos están los corticoides, que producen un aumento de la resorción ósea, también el uso de las metilsantinas, que tienen un efecto osteolítico a nivel de la salud ósea, el uso de la furosemida, que puede producir también una hipercalciuria, y no olvidarse además el uso de los anticonvulsivantes que alteran el metabolismo y el catabolismo de la vitamina D, y por supuesto el enterocolitis necrotizante, que puede disminuir la absorción gastrointestinal de calcio y de fósforo. Entonces, la recomendación es que el screening debe partir a las cuarta semana de vida postnatal, y los parámetros que debemos utilizar para hacer el screening vamos a revisarlos a continuación, y cada uno de ellos y por qué son relevantes. Entonces, desde el punto de vista bioquímico, la fosfatasa alcalina es uno de los principales marcadores
que indican que existe una alteración de la mineralización ósea y es necesario recordar que desde el punto de vista fisiológico, la fosfatasa alcalina se eleva a partir de la primera y segunda semana de vida postnatal y luego alcanza un plató a partir de la cuarta semana de vida. Por lo tanto, si a partir de la cuarta semana de vida el paciente todavía tiene niveles elevados de fosfatasa alcalina y niveles elevados se consideran en la literatura internacional para un recién nacido prematuro sobre 600, uno debería sospechar que puede haber una enfermedad metabólica ósea del prematuro. Sin embargo, es necesario recordar que la fosfatasa alcalina no solamente está presente en el hueso, sino también en otros tejidos como a nivel hepático, a nivel renal y intestinal. Por lo tanto, uno tiene que evaluar la fosfatasa alcalina en el contexto clínico de cada paciente. Además, es necesario recordar que hay situaciones en las que la fosfatasa alcalina puede estar más baja, como en los pacientes que utilizan corticoides y en los pacientes que tienen bajo peso. Así que puede haber mayor tasa de falsos positivos en evaluar en esos pacientes. En cuanto al calcio sérico, el calcio sérico no sirve como marcador único para evaluar enfermedad metabólica ósea del prematuro porque, como vimos, fisiológicamente se mantiene por mecanismos de compensación hormonal por mucho tiempo en normocalcemia, a pesar de haber deficiencia en el aporte de calcio, y uno empieza a observar hipocalcemia cuando estamos diagnosticando muy tardíamente una enfermedad metabólica ósea del prematuro porque ya se depletó la reserva de calcio a nivel óseo. Y por lo tanto, en las fases tempranas de la enfermedad metabólica ósea vamos a encontrar valores normales. En cuanto al fósforo sérico, el fósforo empieza a disminuir fisiológicamente a partir del cuarto y quinto día de vida postnatal y se mantiene bajo durante la primera y segunda semana de vida. Por lo tanto, si después de la segunda semana de vida los niveles de fósforo todavía se mantienen bajo para la concentración que debería tener un recién nacido prematuro, eso es uno de los principales indicadores de que ese paciente está en riesgo de desarrollar enfermedad metabólica ósea y por lo tanto debe continuar la evaluación de manera oportuna para evitar que se complique más adelante con otras alteraciones del punto de vista de la mineralización ósea. También es necesario recordar que el fósforo bajo no solamente puede ocurrir en el contexto de esta condición, sino además en condiciones de enfermedad aguda, porque existe un mayor consumo del fósforo y así que es importante también interpretarlo en contexto de cada situación clínica. Finalmente tenemos como otro marcador la PTH, pero la PTH lo que hace fundamentalmente es orientar a la etiología de la hipofosfemia, porque como vimos, si existe una deficiencia de calcio en el aporte nutricional, la PTH se va a aumentar, así que va a producir un hiperparatiroidismo secundario, y si ocurre un hiperparatiroidismo secundario, eso va a producir una hipofosfemia, por lo tanto la reabsorción tubular de fósforo va a disminuir. Y por el contrario, si tenemos un paciente que tiene una hipofosfemia, pero tiene una PTH que está normal y una reabsorción tubular de fósforo mayor al 95%, eso orienta probablemente a que la causa de la hipofosfemia es debido a una deficiencia en el aporte nutricional de fósforo. Por lo tanto, dentro de los marcadores bioquímicos que uno tendría que evaluar es una reabsorción tubular de fósforo, y ahí les puse la fórmula, que es similar a las fórmulas que utilizamos para calcular las fracciones discretadas de los otros electrolitos. Y recordar que la reabsorción tubular de fósforo en el prematuro es inferior o más baja comparada a la recién nacido de término. La reabsorción tubular en el prematuro, el porcentaje oscila entre 78 y el 91%. Sin embargo, frente a una hipofosfemia, uno esperaría que esa reabsorción tubular de fósforo sea superior al 95%, porque eso indica que hay un riñón que está funcionando adecuadamente y que la causa o la etiología es debido a una deficiencia en el aporte más que por una tubulopatía renal. Entonces, en cuanto a la prevención y el tratamiento de la enfermedad metabólica ósea del prematuro, tenemos tres pilares fundamentales. Uno, optimizar la nutrición, que veremos más adelante. La segunda es limitar la exposición a los fármacos que mencioné al inicio, de acuerdo a la estabilidad del paciente, obviamente, y de acuerdo a lo que permita la evolución clínica, ojalá utilizarlos por un tiempo acotado. Y la estimulación mecánica, que hablaremos unas palabras más adelante de cuál es su rol. Entonces, para saber qué suplementos uno debe utilizar, primero es necesario analizar los resultados de laboratorio, del screening que mencionamos anteriormente y considerar la suplementación de uno o más de los siguientes nutrientes de acuerdo a los resultados de laboratorio.
Entonces, el primer escenario es considerar suplementación con calcio si los niveles de fosfatasa alcalina están elevados y existe un hiperparatiroidismo secundario con una resorción tubular de fósforo bajo. Y por el contrario, considerar suplementación con fósforo si existe hipofosfemia, por supuesto, con una resorción tubular de fósforo mayor al 95%. Y en cuanto a los niveles de vitamina D, se recomienda suplementar si los niveles de vitamina D están bajo 20 nanogramos de ml y ese es el objetivo, de acuerdo a la literatura internacional, mantener sobre esas concentraciones séricas. Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista del tratamiento? El objetivo es tratar de simular tanto el aporte de calcio y el fósforo de lo que ocurre durante la vida intrauterina. Por lo tanto, como ustedes pueden ver en esta tabla, de acuerdo a la literatura internacional, existen diferentes recomendaciones en cuanto al aporte de calcio y de fósforo, y estas recomendaciones están basadas en considerando que la biodisponibilidad o la absorción de calcio por la lactancia materna es cercana al 60% y del fósforo 80%. Sin embargo, estos requerimientos pueden ser mayores en los recién nacidos prematuros que se alimentan con leches de prematuro, porque la absorción de calcio podría reducirse a un 40%. Por lo tanto, en globo, de acuerdo a la literatura internacional, la recomendación de aporte de calcio oscila entre 150 a 220 miligramos kilogramo día y de fósforo entre 75 a 140 miligramos kilogramo día. Ahora, como terapia de primera línea, uno debería favorecer, por supuesto, la nutrición enteral y dentro de estas principalmente la lactancia materna fortificada. Y como ustedes pueden ver en esta tabla comparativa, si se compara la leche de prematuro versus la leche materna fortificada, las concentraciones del aporte de calcio y de fósforo son mucho mayores y eso nos permite adecuarnos un poco más a las demandas nutricionales elevadas que tienen estos recién nacidos. Si no está disponible la leche materna o si no se puede fortificar, porque para poder fortificar ustedes saben que tiene que haber una tolerancia enteral de al menos 50 ml por kilogramo día, se puede utilizar leches de prematuro que tienen un buen aporte de calcio y fósforo. Sin embargo, como ustedes ven en la tabla inferior, existe también una diferencia en cuanto a la composición y en cuanto al aporte de cada uno de estos nutrientes, pero sin duda es mucho mejor que utilizar fórmula de inicio, donde tiene más bajas concentraciones de calcio y de fósforo y que el riesgo de evolucionar una enfermedad metabólica ósea del prematuro con fórmula de inicio es superior al 30%. Ahora, ¿qué pasa con la nutrición parenteral? La nutrición parenteral desafortunadamente cubre solo el 50% de los requerimientos que tiene el recién nacido prematuro y esto es principalmente por un tema de solubilidad. No se puede utilizar concentraciones muy altas de calcio y de fósforo porque se precipitan. Por lo tanto, el aporte máximo que puede dar la nutrición parenteral por cada 100 ml es aproximadamente 60 miligramos de calcio y 46 miligramos de fósforo, y que los nutriólogos utilizan a veces soluciones aminoácidicas para poder mejorar el pH y de esa manera mejorar la solubilidad. Sin embargo, a pesar de eso, no se puede alcanzar a través de la nutrición parenteral el 100% de los requerimientos. Y lo otro que es importante recordar es que el aporte de calcio y la suplementación con fósforo tiene que iniciar tempranamente en la vida postnatal y la recomendación es partir entre el cuarto y séptimo día de vida con un ratio en cuanto al aporte de calcio y de fósforo de una relación de 0,8 a 1 es a 1 y incrementar después del séptimo día de vida en forma paulatina hasta alcanzar un objetivo de una relación calcio-fósforo de 1,7 es a 1. En cuanto a los niveles de vitamina D, la concentración de vitamina D depende durante el primer mes de vida del estatus de vitamina D de la madre y los niveles de vitamina D están relacionados el 80% con la concentración que tuvo la madre durante el embarazo y la mayoría de los recién nacidos prematuros que desarrollan enfermedad metabólica ósea de prematuro tienen niveles de vitamina D normal. Así que no es necesario y no está recomendado tampoco dentro del screening inicial medir niveles de vitamina D de manera sistemática, a no ser que sea un recién nacido de alto riesgo de desarrollar deficiencia de vitamina D, y eso está en el contexto de mujeres embarazadas, por ejemplo, que no recibieron suplementación adecuada, o madre que tiene factores de riesgo para tener una disminución de la vitamina D como obesidad, piel oscura, etcétera, los factores de riesgo habituales, o que haya tenido un síndrome colestásico durante el embarazo. Sin embargo, si hubiera una deficiencia de vitamina D,
Existen varias recomendaciones en cuanto a la dosis a utilizar. Como ustedes ven, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, las dosis fluctúan entre 400 a 1000 unidades internacionales al día. Y lo que habitualmente utilizamos es que si existe un recién nacido prematuro menor de 1500 gramos, la recomendación es utilizar entre 400 a 800 unidades internacionales al día. Y si pesa más de 1500, utilizar una dosis máxima de 1000 unidades internacionales al día con el objetivo de mantener concentraciones mayor a 20 nanogramos de ml. Entonces, a modo de resumen de esta parte inicial, si tenemos, por lo tanto, un perfil bioquímico sugerente de un hiperparatiroidismo secundario. Eso sugiere que existe una deficiencia de calcio o vitamina D, por lo tanto, uno tendría que optimizar la nutrición, aumentando el aporte de calcio con dosis de 120 a 200 miligramos kilogramo día y o vitamina D entre 400 a 1000 unidades internacionales al día. Y por el contrario, si tenemos una resorción tubular de fósforo elevado con una PTH normal, eso sugiere un aporte insuficiente de fósforo, por lo tanto uno debería optimizar a través de sales de fosfato o mejorando el aporte enteral o parenteral de acuerdo a cada contexto clínico. Y la recomendación es entre 70 a 140 miligramos kilogramo día. Y una vez que uno instaura o inicia un tratamiento, uno debería controlar exámenes 2 semanas después. Y si a pesar de optimizar el aporte de calcio, el paciente persiste con hiperparatiroidismo secundario con valores de PTH sobre 100, ahí recomendamos evaluar el uso de Rocaltrol, que es la forma activa de la vitamina D, y las dosis que utilizamos oscilan entre 20 a 40 nanogramos por kilo por día. Algunas palabras en cuanto a la estimulación mecánica. Durante la vida intrauterina existe una estimulación mecánica que está dada por los movimientos fetales que realiza el feto alrededor de la pared placentaria, de la pared del útero. Eso genera una estimulación mecánica a nivel de los osteocitos, que son las células que son importantes para la formación ósea, y además estimula el desarrollo muscular. Y ese mecanismo se pierde después en la vida postnatal, sobre todo en los pacientes que tienen además otras comorbilidades y evolucionan con otras patologías graves en el contexto de su prematurez. Por eso es tan importante que estos pacientes reciban estímulos mecánicos, y dentro de esos existen diferentes estrategias del punto de vista de fisioterapia. Hay unas fisioterapias que están basadas en movimientos pasivos que se llaman, y han demostrado que pueden tener un impacto positivo en la salud metabólica ósea de estos prematuros. Y en los últimos años también se habla sobre una terapia de locomoción refleja, que es uno de los tipos de fisioterapia que están basadas en generar estímulos propioceptivos, que eso generaría una estimulación a nivel del sistema nervioso central, generando un estímulo y contracción de ciertos grupos musculares que pueden tener un impacto positivo en el periósteo, en el fondo, en donde está el hueso cortical, y de esa manera también estimular la masa muscular y permitir una adecuada formación ósea. Así que al parecer en los estudios que se han hecho últimamente, que han comparado población con recién nacido prematuro, estudios prospectivos, han mostrado que este tipo de fisioterapia podría tener un impacto mucho más positivo versus que las otras fisioterapias convencionales. Ahora, ¿qué pasa en cuanto al seguimiento? Como dijimos, una vez que uno instaura el tratamiento, uno tiene que ir monitorizando cada 2 semanas con el objetivo de normalizar las alteraciones bioquímicas y normalizar la fosfatasa alcalina. Se considera repetir una radiografía si es necesario cuando inicialmente el paciente tuvo evidencia radiológica de signos de raquitismo, y eso se recomienda hacerlo una vez que la fosfatasa alcalina se normalizó, porque eso indica que existió ya una normalización del punto de vista bioquímica del raquitismo. Y una vez que uno suspende los aportes nutricionales de calcio y fósforo, es necesario volver a repetir los exámenes 4 semanas después de suspender la suplementación, o bien 2 semanas después del alta. Ahora, ¿qué pasa a largo plazo con la salud de estos pacientes? Y al igual de lo que mostraba el doctor Martínez en cuanto a esta alteración que existe, que ocurre en la vida postnatal, no solamente en el contexto de una restricción de crecimiento intrauterino, sino además en el contexto de un recién nacido que nace prematuro, existe como una configuración que puede comprometer también una modulación epigenética y de unas microRNA que pueden regular la expresión
de otros factores que pueden tener un impacto negativo en la salud ósea, y eso ya ocurre desde la vida intrauterina frente a las madres que tienen algún estrés oxidativo por alguna condición crónica, ya sea hipertensión arterial, diabetes, etcétera, que predispone a que exista una restricción del crecimiento intrauterino. Eso va a impactar negativamente en la salud ósea, no solamente en el momento del nacimiento, sino también tener secuelas posteriores para la vida postnatal. Y uno de los mecanismos por la que esto se podría perpetuar en el tiempo no está dada solamente por el desarrollo de enfermedad metabólica ósea prematuro, sino también porque existe una programación genética que es diferente, que puede mantenerse en el tiempo, como un hipercortisolismo o una alteración en el mecanismo de resistencia entre GH y IGF-1 que tienen un impacto positivo en la salud ósea, porque la IGF-1 estimula la formación de los osteoblastos, que son las células encargadas de formar el hueso, y lo que se ha demostrado en los estudios de seguimiento a largo plazo de los recién nacidos que nacieron prematuros y que además desarrollaron una enfermedad metabólica ósea del prematuro, es que la densidad mineral ósea de estos pacientes no se recupera al 100%, no existe un catch-up, y eso se mantiene incluso hasta a la etapa adulta, donde con seguimiento que se ha hecho en los estudios prospectivos, se compara la densidad mineral ósea alcanzada a los 21 años, donde se supone que es el pic de acúmulo de masa ósea, y los adultos jóvenes no alcanzan un pic de masa ósea acorde a la población general. Así que eso es importante tener en cuenta, que a pesar de que no hay guías internacionales que recomienden hacer seguimiento después de recuperar la enfermedad metabólica ósea prematuro, no hay recomendación de hacer densitometrías, etcétera, pero sí uno debería tener en cuenta la educación que deberían recibir estos pacientes en las diferentes etapas de la vida, y para que puedan impactar de manera positiva la salud ósea, y sobre todo que podamos optimizar el acúmulo de la densidad mineral ósea, y de esa manera prevenir que sean adultos que tengan mayor riesgo de osteopenia y osteoporosis. Por lo tanto, los factores protectores a largo plazo es siempre mantener una adecuada suplementación con aporte de lácteos de acuerdo a la edad y el grupo etario del paciente, mantener adecuados niveles de vitamina D, promover estilos de vida saludable, estimular la actividad física regular, porque eso ayuda a potenciar las células que les comentaba, que son osteocitos, que son muy importantes para la formación ósea, y a medida que van creciendo y se transforma en la adolescencia, es importante también evitar conductas de riesgo, sobre todo como el consumo de alcohol y el consumo de tabaco, que están relacionadas con una disminución de la densidad mineral ósea. Entonces, a modo de resumen, lo que hemos conversado el día de hoy es acerca de los pacientes de mayor riesgo y que deberían ser sometidos a screening a partir de las 4 semanas de vida, con los marcadores que conversamos anteriormente, principalmente fosfatasa alcalina y el fósforo. Si esos salen normales, uno debería mantener el control y la monitorización cada 2 semanas, y optimizando tanto la nutrición enteral, parenteral y las otras medidas de soporte para mitigar el riesgo de evolución hacia una enfermedad metabólica ósea prematuro. Y por el contrario, si estas salen alteradas, uno tendría que completar la evaluación que nos permita orientar qué optimizar o qué suplemento uno debería favorecer más que otro. Si hay un hiperparatiroidismo secundario, aumentar el aporte de calcio, y por el contrario, aumentar la suplementación con fósforo. Idealmente la terapia de primera línea es aporte enteral. Si es aporte de calcio, recordar que es en función de calcio elemental, en dosis que van entre 150 a 220 miligramos kilogramo día, y el fósforo entre 75 a 140 miligramos. Considerar el aporte venoso de acuerdo obviamente a las comorbilidades que desarrolla este prematuro, y si no logramos complementar el 100% de los requerimientos por nutrición parenteral, uno tendría que utilizar suplementos extras para asegurar un adecuado aporte de calcio y de fósforo. Y si a pesar de todo eso el paciente persiste con hiperparatiroidismo secundario, podemos utilizar el Rocatrol, que es la forma activa de la vitamina D. Y una vez que uno instala el tratamiento, el seguimiento tiene que realizarse cada 2 semanas con los mismos parámetros que evaluamos inicialmente, y repetir la radiografía de mano solamente en aquellos pacientes que tenían una evidencia del punto de vista radiológica al inicio del tratamiento que había signos de raquitismo, o al final del tratamiento cuando los niveles de fosfatasa alcalina están dentro de lo normal. Entonces, finalmente, a modo de conclusión, de la prevención e identificación temprana de factores de riesgo y uso de algoritmos en esta condición nos pueden ayudar a mejorar la salud ósea y disminuir la incidencia de esta condición.
y el primer nivel de detección de laboratorio son los parámetros que habíamos mencionado, que son fáciles de utilizar y que no son muy costosos. No olvidar que el rol que tiene la vitamina D en el riesgo de enfermedad metabólica ósea del prematuro, a diferencia de otras condiciones, no es tan relevante, a no ser que exista factores de riesgo maternos que indiquen que uno tendría que monitorizar más estrechamente, o si no, de lo contrario, no está dentro de los marcadores bioquímicos que uno debería solicitar para evaluar estos pacientes, y que la prevención de esta condición empieza en el día 1 de la etapa de vida postnatal, asegurando un adecuado aporte de calcio, de fósforo, optimizando la nutrición parenteral, disminuyendo el uso de los medicamentos de riesgo y no olvidarse de la estimulación mecánica, que es muy importante en estos pacientes. Quería agradecerles a todos y ahí les dejé mi correo electrónico por si algún momento tuvieran alguna duda o tuvieran algún caso especial en los que podamos ayudar, así que estamos a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ochoa. En realidad estoy tremendamente agobiada, no sé por dónde empezar. Uno piensa que ya tiene las cosas más o menos claras y resulta que hay muchas cosas escondidas. Los invito a que vayan volcando sus preguntas en el chat. Yo creo que hay dudas y agradecemos mucho toda esta cascada de información que vamos a tener que filtrar y acomodar a nuestro quehacer. A continuación, vuelvo a invitar al doctor Martínez. Él nos va a presentar el tema de la insulinoresistencia en el prematuro, algo que ya quedó insinuado dentro de los riesgos de eh, enfermedades de los niños prematuros. Y le doy el paso entonces al doctor Martínez. Gracias. Muchas gracias. No sé si es necesario tener video o se ve o solamente la diapositiva está bien. Sí, súper. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente. Como destacaba la doctora Dapremont, la idea de esta segunda parte es conversar un poco en relación a insulina resistencia en el prematuro. No tengo conflictos de interés para esta presentación y la idea de evaluar insulina resistencia en los prematuros adecuados para la edad gestacional surgió de reportes previos que habían varios trabajos que habían demostrado una asociación entre el bajo peso al nacer y el desarrollo de síndrome metabólico a lo largo de la vida. En Santiago de Chile, la prevalencia de síndrome metabólico es alrededor de un 10,8% en trabajos realizados por el doctor Hernán García. Y en los niños obesos, la prevalencia de síndrome metabólico puede subir hasta un 30%. Y en el 75% de los niños obesos cumplen al menos un criterio de síndrome metabólico. Entonces la idea de este trabajo fue, ten- si bien sabemos que la restricción de crecimiento intrauterino y el crecimiento postnatal son factores importantes en el desarrollo de síndrome metabólico, quisimos evaluar qué ocurría en los niños prematuros que eran adecuados para la edad gestacional. ¿También tienen el mismo riesgo de desarrollar insulinoresistencia? Y esa es la pregunta que quisimos contestar en nuestro trabajo. Hay que recordar que una de las cosas más importantes probablemente va a ser la trayectoria del crecimiento para culminar en este riesgo cardiometabólico. Y en esta trayectoria del crecimiento del niño es si este niño está adquiriendo o no una composición metabólicamente adversa. Entonces, no tan solo va a influir en las teorías de reprogramación intrauterina, el crecimiento intrauterino, sino que también el crecimiento postnatal. El crecimiento postnatal es muy importante eh, en en esta consecuencia a largo plazo. Pero la mayoría de los estudios incluían sujetos prematuros y mezclaban los sujetos prematuros con pequeños para la edad gestacional, como lo englobaba en bajo peso al nacer, sin realizar una distinción. Lo que hace controvertido si la prematuridad per se constituye o no un factor de riesgo independiente en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y síndrome metabólico. Entonces nosotros realizamos una investigación junto a la doctora Dapremont, a la doctora Moore,
al doctor García. ¿Y qué es lo que sabíamos hasta ese momento? ¿Qué se sabía? Que existe asociación en parámetros de síndrome metabólico y prematuridad, que la relación entre los parámetros del síndrome metabólico y haber nacido prematuro había sido demostrado previamente para los recién nacidos que eran pequeños para la vejez gestacional y para grupos que incluían una población mixta entre adecuado y pequeño. La evidencia en los niños que han nacido adecuados para la gestacional era mucho menos sólida en cuanto al nacimiento prematuro y su vínculo con el desarrollo componente del síndrome metabólico. Nosotros evaluamos 121 niños que en total, de los cuales 77 eran muy prematuros y 43 habían sido recién nacidos de término. La edad en la cual los evaluamos era aproximadamente a los 6 años y medio, pero fluctuaban desde los 5 años y medio hasta casi los 8 años. Estos niños eran bastante homogéneos en su distribución del peso, del índice de masa corporal y también de la relación cintura-talla. Cuando evaluamos las concentraciones de distintos componentes del síndrome metabólico, pudimos observar que los recién nacidos muy prematuros tenían concentraciones más bajas de HDL y también tenían una proporción más elevada de presiones arteriales elevadas. No se encontraron diferencias significativas en otros puntos o parámetros para evaluar síndrome metabólico. Eh, por ejemplo, en el OMA o en la relación triglicéridos con HDL. Levemente hubo un puntaje mayor en un índice nuevo que está usando la doctora Raquel Barros del INTA, que se llama PRIMS, pero era muy sutil la diferencia. Entonces, la principal diferencia era en una menor concentración de HDL. ¿Es solamente el índice de masa corporal el importante o también el índice de cintura? Los parámetros más frecuentes que encontramos de síndrome metabólico en esta corte de niños prematuros adecuados para la gestacional fue el HDL más bajo y la presión arterial más alta, incluso después de haber sido corregido por el perímetro abdominal, que es un indicador de grasa visceral. Como pueden observar en esta tabla, fue estadísticamente incluso más significativo que en el grupo de recién nacidos de término. Entonces, ¿qué mostraba de nuevo este trabajo? Que existen parámetros del síndrome metabólico que pueden ser identificados tempranamente en los recién nacidos, en aquellos sujetos que fueron recién nacidos muy prematuros, prepuberales y adecuados para la gestacional. En este grupo de niños muy homogéneos y seleccionados, hubo una menor concentración de HDL y también un mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial. La otra característica era que estos niños en general fueron muy homogéneos y eso fue una ventaja para el estudio. Pero dentro de las limitaciones, lógicamente, está que 121 niños en total todavía sigue siendo un número limitado para poder sacar conclusiones y a lo mejor si hubiésemos tenido una población más grande de niños y de voluntarios de niños sanos, podríamos haber detectado más diferencias. ¿Ok? Yo creo que lo más importante que uno tiene que aprender de este trabajo es que el seguimiento en la adolescencia y en la vida adulta, aunque se incluyeron, en este caso solamente niños prepuberales, debemos hacer un esfuerzo para replicar un estudio longitudinal y a largo plazo para poder observar cuáles son los factores de riesgo asociados o un segundo hit en estos pacientes que podrían exponerlo a mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 o enfermedad cardiovascular. Después de haber realizado un análisis de regresión lineal paso a paso, se identificó que el índice cintura dividido por la talla o la altura fue la variable más significativa en estos modelos de predicción. Explicaba el 27,3% de la variación en el OMA, explicaba el 15% de la variabilidad en la concentración de HDL y el 12,8% de la variabilidad de los niveles de triglicéridos. Entonces, en resumen, si uno utiliza la relación perímetro abdominal dividido por la talla del individuo, por cada 0,1 unidad que iba aumentando esta relación, el OMA aumentaba en 0,7 puntos,
aumentaban los triglicéridos en 18 miligramos por decilitro y disminuía la concentración del colesterol HDL en 8%. Entonces, como resumen, los niños nacidos muy prematuros, adecuados para la edad gestacional, pueden presentar algunos indicadores ya en edad escolar de síndrome metabólico. Esto sugiere que ellos podrían tener un mayor riesgo cardiometabólico futuro. Por lo tanto, requieren un seguimiento clínico a largo plazo durante su vida, con el objeto de prevenir el desarrollo de patologías adversas y también debemos promover estilos de vida saludables. Lógicamente necesitamos más estudios para evaluar los indicadores de insulinoresistencia en una edad temprana y poder validarlo y poder identificar más asociaciones entre el recién nacido prematuro y el desarrollo de patologías crónicas. Muchas gracias. Gracias, doctor Martínez. Gracias, doctora Ochoa. Tenemos preguntas en el chat, pero los invito a poner más. Y mientras eso ocurre, voy a hacer unas preguntas eh, propias que teníamos preparadas. Eh, la verdad es que uno se da cuenta de que hay eh, un desconocimiento de todas las cosas que pueden ocurrir en los casos de los prematuros y que probablemente como no lo vemos, pensamos que no existen. Eh, la verdad es que uno siente que el que nada sabe, nada teme, pero sabiendo esto ahora ya estamos advertidos. Y la pregunta sería, ¿cómo estudiar y vigilar la indemnidad de los sistemas endocrinos en general, después de este inicio que hizo el doctor Martínez? Y me imagino que no desde el principio, sino que por edades recomendadas, algo se ha sugerido que sea en el primer año, luego probablemente antes de en la etapa de escolar, como entre los 6 y los 8 años, y posteriormente antes de empezar o antes o después de la pubertad, porque ahí pasan varias cosas y el tema está en que los pacientes a esa edad ya no están muy adheridos a los programas de seguimiento. Entonces, la pregunta es si uno debería dejarlos enlazados desde un periodo más precoz, durante el seguimiento temprano, o sea, durante el primer año, con el endocrinólogo, porque aquí vimos los resultados de los niños que se comparaban prematuros, sanos, entre comillas, desde el punto de vista nutricional, pero ¿qué pasa con aquellos que eran PEC? Entonces son dos preguntas que yo lo dejo aquí como en la mesa. Sí, muchas gracias, doctora. Probablemente la respuesta la podemos compartir junto con Fernanda, pero desde el punto de vista de endocrino, yo creo que es importante cuando nos enfrentamos a un niño que fue un recién nacido prematuro, recopilar los antecedentes médicos en forma detallada. Siempre la historia es lo más importante. Ver cuáles fueron las condiciones neonatales a las cuales estuvo expuesto este recién nacido. Probablemente va a generar una diferencia cuántas dosis de dexametasona se utilizaron antes de nacer. Yo creo que eso podría generar una diferencia en el outcome neurológico, por ejemplo. No, no lo sabemos, no sé si eso lo han investigado los neonatólogos. Ver qué intervenciones médicas y cómo ha sido el desarrollo estatural de ese recién nacido. Evitar al máximo que exista una ganancia de peso metabólicamente adversa, es decir, fomentar hábitos saludables como el ejercicio, el consumo adecuado de proteína, pero también es importante que eso lo publicamos junto con el doctor Wawi en un artículo que está en el Nature Endocrinology Review del 2016, donde la parte que escribió él sugería preocuparse de un buen aporte de vitamina D, de ácido graso omega 3 y también vigilar cómo estaba el aporte de fierro, cómo estaba el aporte de vitamina B12 y de ácido fólico en los niños que estaban creciendo rápidamente. Entonces yo creo que tenemos que identificar factores de riesgo, manejar eventualmente riesgos que podrían estar asociados
vitamina D, fierro cuando corresponde, etcétera. Una dieta que favorezca el incremento de masa muscular más que de grasa abdominal. Mm. Estar pendiente en la medida que este escolar va creciendo de la adrenarquia, que la adrenarquia la podríamos reconocer clínicamente cuando comienza a aparecer el olor apócrino, el olor axilar. Eso normalmente debería ocurrir entre los 7 y 8 años, pero usando una definición arbitraria, antes de los 8 años uno podría considerarlo como una adrenarquia prematura en base a las definiciones actuales. Si tenemos una adrenarquia prematura, habría que evaluar a qué edad está ocurriendo y si eso se asocia a una aceleración de la velocidad de crecimiento. Y en ese caso se justificaría una radiografía de carpo para edad ósea y derivar a endocrinología. También se justificaría enviar a endocrinología porque cuando estos niños conservan bajo peso y eso se asocia también a una menor talla. Hemos tenido niños prematuros que les cuesta incrementar masa muscular, que son muy bajitos y existen reportes en algunos casos muy especiales en estos niños del uso de hormona de crecimiento para mejorar su talla final cuando el crecimiento compensatorio no fue el adecuado. Posteriormente hay que vigilar cuando se inicia el desarrollo puberal con los estadios de desarrollo puberal de Tanner y durante la adolescencia, cómo ocurren los ciclos menstruales, y durante la vida adulta y en la adolescencia, lógicamente, cómo va cambiando la composición corporal, midiendo el perímetro abdominal y el índice de masa corporal, y sobre todo en aquellos pacientes que tienen antecedentes de diabetes tipo 2 o que tienen hábitos que no son adecuados, como el hábito de fumar, el hábito del sedentarismo, ¿ok? O de dietas que sean más ricas en el consumo de carbohidratos en relación a proteína. Esa sería mi sugerencia. Probablemente Fernanda tiene otra sugerencia de cómo mantener la salud ósea saludable a lo largo de la vida. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Martínez. Hay cosas que uno ya no puede modificar, como los factores de riesgo en la vida pre y en el momento del nacimiento, pero sí tenemos una gran tarea de modificar al menos los otros factores de riesgo que pueden alterar potencialmente la salud, tanto del punto de vista metabólico, ósea como endocrinológica, y por eso es tan importante que uno haga promoción de salud, de estilo de vida saludable, y eso incluye no solamente el tema nutricional, que ya sabemos que a menor índice de masa corporal, mayor probabilidad de cambios puberales, pero además de todas las otras comorbilidades, tanto del punto de vista de la actividad física, el consumo adecuado de lácteos, una buena suplementación con vitamina D, y hay que separar un poquitito a aquellos que nacen recién nacidos prematuros, pequeños para la edad gestacional versus los adecuados para la edad gestacional, porque el grupo, además de pequeños para la edad gestacional, tienen otra programación epigenética que hace que puedan evolucionar con mayor comorbilidad, y en esos pacientes hay que poner mucho más atención, sobre todo vigilando la trayectoria de crecimiento, porque nos pasa muy frecuentemente que llegan casi en la etapa prepuberal con tallas muy bajas y uno igual puede optimizarlo, pero no es igual optimizar desde una edad temprana, porque de acuerdo a las recomendaciones de la Guía Internacional, si un paciente ya no hace catch-up entre los 2 y 4 años de edad, sería candidato a hormona de crecimiento. Así que en ese grupo más selecto uno debería estar más pendiente y derivarlo más tempranamente para que nosotros continuemos con la evaluación. Bueno, comentarle antes de ver las otras preguntas es que efectivamente el uso de esteroides antenatales repetidos se ha reportado con problemas del neurodesarrollo. Ahora, lo que pasa es que se tiene que balancear el riesgo inmediato versus el riesgo a largo plazo. Y a veces los obstetras entre sobre todo con mamás que empiezan con síntomas de parto prematuro a las 24 semanas, a las 28 semanas a veces decían volver a repetir otro curso, y eso no es algo que uno lo vea iterativamente, pero porque ya hemos advertido hace más de una década a los obstetras que no le pongan a los niños que son de 33, 34 semanas, que no traten de no repetir los esteroides antenatales, pero es una cosa que es lo inmediato versus lo largo plazo. Eh, Alejandro. Sí, muchas gracias, doctora. Como para mantener la discusión desde ese punto de vista, eh, los neon- las personas que ven niños prematuros, los seguimientos prematuros, eh,
hacen también seguimiento, por ejemplo, qué ocurre con la salud mental de estas personas a largo plazo. ¿Tienen más déficit neurodivergencias como déficit atencional hiperactivo o tienen problemas de salud mental como depresión o mayor riesgo de autolesiones a largo plazo? Bueno, nosotros inicialmente en los seguimientos nos hemos concentrado mucho, hablo de la gente que hace seguimiento, los neonatólogos, los pediatras, en primero la parte nutricional. Yo creo que hay que reconocer que se han hecho tremendos avances. Hay una instalación del uso de la fortificación de la leche materna muy precoz, el uso de de la alimentación parenteral y el inicio de la leche materna, aunque sean gotas, tremendamente precoz. Y eso permite que los niños realmente no agreguen a su condición de prematuro o prematuros PEC una desnutrición extrauterina. El tema está en que aparentemente se piensa que esto termina en la neo y la verdad es que uno debe continuarlo, y los resultados son maravillosos. O sea, cuando nosotros hacemos las intervenciones de seguir fortificando la leche materna en el periodo ya ambulatorio, los resultados de recuperación son increíbles, muy agradecidos, y nos va quedando un grupo pequeño de niños que tienen otras complicaciones y que realmente no hacen el catch-up. Y nosotros aprendimos hace ya harto tiempo que si el niño no lo lograba a los 2 años, uno ya tiene que empezar a combinar el manejo con nutriólogos y con endocrinólogos. O sea, uno no se puede hacer cargo como poli de seguimiento solo de algo así que empieza a agregarse en la alimentación otro tipo de elementos que no son los más recomendados porque van a terminar con este aumento del IMC. Eh, o sea, yo creo que nos tenemos que escuchar un poco más. Hemos incorporado muchas cosas, eh, y yo creo que ahora es hora de empezar a ver los detalles más finos, como son estos que ustedes están exponiendo. Entonces, había una pregunta en el chat que como que fue instalada bien al principio, y en el fondo está orientada a decir, bueno, hay felicitaciones, muchas felicitaciones, agradecen toda esta información, y nos preguntan cuáles serían los exámenes que deberían realizarse cuando un niño posee talla baja y bajo peso. Pero yo creo que hay que ponerse en qué edad estamos haciendo esa pregunta, ¿cierto? Entonces no sé si ustedes quieren contestar combinadamente. Sí, yo creo que una de las cosas que más ha sido relevante para nosotros como endocrinos ha sido la posibilidad de reconocer que en la población que hemos definido como pequeños para la gestacional, que no tiene crecimiento compensatorio, que aproximadamente corresponde a un 10% teóricamente, hasta un tercio de esos pacientes puede tener alguna condición genética asociada. Entonces, cuando existen niños que están con talla baja en el control pediátrico, que tienen antecedentes de haber nacido pequeños para la gestacional y que no van creciendo de acuerdo a la talla de los papás, tenemos que pensar que podría en un tercio de ellos no solo beneficiarse ellos del uso hormonal de crecimiento, sino que puede haber una condición genética atrás. ¿Ok? Entonces eso yo creo que es relevante destacarlo el día de hoy. Eh, Generalmente el estudio de talla baja debería ser como en todos los niños con la evaluación de la curva de crecimiento, la evaluación de la curva de peso, edad, peso, talla y también del perímetro cefálico. Y posteriormente uno va definiendo qué exámenes va a solicitar en base a la mejor evidencia disponible para poderlos estudiar. Que eso yo creo que escapa un poco a lo mejor del foco de este foro. Mm. Y yo quisiera agregar también que durante los primeros meses los factores hormonales contribuyen muy poco al crecimiento, ¿ya? Así que la hormona de crecimiento empieza a tener un rol después de los 6 meses de vida postnatal. Así que antes de eso son principalmente factores nutricionales, factores genéticos, ambientales, etcétera. Así que por eso es importante evaluar cómo está la trayectoria del crecimiento y saber si existe una pérdida sostenida de la velocidad de crecimiento, porque además durante los primeros 2 años los recién nacidos se acomodan a su carril de crecimiento, es decir, que hacen cachapa hacia arriba o hacia abajo y no necesariamente será normal.
Por eso es importante, primero, monitorizar la trayectoria, dos, el contexto clínico de cada paciente, porque obviamente si tiene además algún síndrome, algún genotipo especial, derivarlo más tempranamente y siempre correlacionar la curva del crecimiento con la curva del peso, porque vemos frecuentemente que se deriva a pacientes con talla baja, pero uno ve que hay una inflexión también en el peso y eso obviamente desacelera la velocidad de crecimiento. Y, y de acuerdo a eso orienta la sospecha, digamos, en la evaluación inicial y siempre dentro de lo que uno tiene que descartar es que no haya ninguna enfermedad crónica, obviamente, que pueda afectar el crecimiento, ya sea enfermedad renal, etcétera, descartar que las pruebas de función tiroides estén dentro de lo normal y posteriormente los otros factores de crecimiento y eso lo evaluamos dentro de la especialidad. Y a veces se pide hormona de crecimiento random, pero esa no tiene utilidad desde el punto de vista diagnóstico porque la liberación de hormona de crecimiento es a las 10 de la noche, así que medir hormona de crecimiento basal no está recomendada, ¿ya? Porque va a salir siempre baja, pero eso no indica que haya una deficiencia en la producción de hormona de crecimiento. Bueno, aprovecho de preguntar a propósito de los exámenes. eh, en el seguimiento, estamos hablando ya de un niño que esté en control, por ejemplo, entre las 40 semanas y los 3 meses de edad corregido. ¿Ustedes sugieren solicitar PTH en niños que persisten con la fosfatasa alcalina sobre 600 o los derivamos? Eh, eh, Habría que evaluar primero si la fuente de la fosfatasa alcalina efectivamente está en el contexto de una alteración ósea, porque hay que recordar que la fosfatasa alcalina es una isoenzima que está presente en diversos tejidos, no solamente en el hueso, puede estar presente en contexto de elevarse en contexto de enfermedad hepática, enfermedad renal. Entonces, una vez que uno ha descartado eso, uno podría pedir un perfil metabólico óseo incluyendo PTH, calcio, fósforo y 25-hidroxivitamina D y derivarlo efectivamente porque ya se supone que ya superó la etapa de riesgo de enfermedad metabólica ósea prematuro y ya hablaríamos algo algo mucho más persistente. Ok, Ujú. muchas gracias. Em, a ver, déjenme encontrar las preguntas. Un segundito. Sí, yo quería por mientras, doctora, rellenar que para nosotros fue muy difícil encontrar diferencia o condiciones patológicas en los pacientes que ustedes controlaban en el Sotero del Río, porque era una corte que uno iba haciendo como cuidada, era demasiado cuidada. Entonces, creo que eso también podría haber sido un sesgo que nos costó encontrar niños con condiciones endocrinas que fueran muy severas a tan temprana edad, lo cual no quiere decir que no la van a desarrollar posteriormente. Pero creo que es un gran mérito el control, un adecuado control de estos niños. Yo creo que estamos entregando más adultos sanos que antes. Ojalá el tema está en que se nos desbandan en la etapa como eh, preadolescencia. Ahí como que ya se nos van de las manos. Bueno, aquí encontré mi chat. Es un caso clínico que hace una pregunta a una doctora. En caso de un prematuro extremo de 33 semanas con un peso de nacimiento de 1480, PEC claramente, de 26 días de edad corregida con fosfatasa alcanina de 2,34, calcio 9 y fósforo de 3,8, con sospecha de una alta sospecha de alergia a la proteína de la leche de vaca, por lo que estaba recibiendo Altera al 100%. ¿Cómo se suplementa el fósforo? Porque aparentemente las otras cosas no se pueden ocupar porque tienen trazas en los niños alérgicos. Súper, No sé. gracias por la pregunta. Y primero saber que las fórmulas altamente hidrolizadas tienen mayor riesgo de hacer enfermedad metabólica ósea del prematuro y es porque la absorción y la biodisponibilidad de las sales de fosfato es mucho más baja versus que las otras fórmulas. Así que hay varios casos reportados en la literatura internacional de raquitismo en el contexto de los pacientes con alergia alimentaria, alergia a proteína de leche de vaca. Entonces, en este contexto, lo que hay que hacer es mandar a preparar solución de sales de fosfato. Después se puede comunicar a esa persona si quisiera directamente, porque hay que hacer como una fórmula, una receta magistral, donde mezclamos 2/3 de fosfato monosódico y 1/3 de monofosfato potásico, y en función de eso se suplementa con jarabe.
O lo que se puede hacer, como ustedes en la neonatología tienen presentación de monofosfato potásico, también podrían utilizar eso, y la dosis con la que partimos es aproximadamente 40 miligramos por kilo por día en forma de fósforo elemental, y se va aumentando de acuerdo con el objetivo de mantener niveles de fósforo sobre 5,5. Y ese paciente probablemente no eleva fosfatasa alcalina porque no alcanza todavía a hacer una hipofosfemia que se ha persistido en el tiempo como para empezar a elevar fosfatasa alcalina. Pero ese paciente ya debe empezar tratamiento para evitar que se siga complicando a largo plazo. Muchas gracias. Aquí hay otro caso, dar las gracias y las felicitaciones, y preguntan por un niño que actualmente tiene 2 años, que fue un prematuro con una restricción severa del crecimiento, y que a los 2 años cuenta con unos exámenes que muestran una fosfatasa alcalina de 423. ¿Qué edad, Aparentemente, disculpe, doctora? No, 2 años. 2 años, ¿ya? Sí. Ya, eso era todo, ya. Y La tiene dos pregunta. años de vida, eso entendí, ¿no es cierto? Sí, 2 años. Y la Dos. fosfatasa está en 430. 423, bueno, sí. Está súper normal, ¿ya? Ojo, en el laboratorio nos expresan la fosfatasa alcalina en algunos laboratorios con el valor de referencia de adulto, ¿ya? Así que la fosfatasa alcalina a esa edad está entre 250 a 500 aproximadamente, así que 420 está dentro de lo normal. Y cuando uno tiene la duda, hay una aplicación que utilizan en Canadá que se llama Caliper, y uno puede fijarse, de acuerdo al método del laboratorio. Idealmente debería estar ahí anotado cuál fue el método en el que fue utilizado, inmunoquimioluminiscencia, etcétera, y uno pone el valor y le sale los valores de fosfatasa alcalina por edad, ¿ya? Pero ese valor de fosfatasa alcalina no está elevado para esa edad de ese paciente. Perfecto. Aquí otra pregunta que probablemente ya está respondida, pero quizás insistir. Excelente charla, muchas gracias por compartir. Quisiera consultar cómo se puede suplementar el fósforo en caso que se tenga déficit, y yo creo que va a depender de, o sea, no podemos poner un caso si no sabemos qué edad tiene en realidad, porque muchas veces uno a través de las fórmulas o de las fortificaciones podría quizás aportar el fósforo, y es distinto si ya estamos con un niño que está fuera del alcance de las fórmulas. No sé si quiere enfatizar ese concepto, María Fernanda. Claro, o sea, en cuanto el tratamiento de primera línea, como mencionamos, es fortificar o mejorar la nutrición enteral, y si no lo logramos, por ya sea tolerancia, etcétera, utilizar sales de fosfato, que uno manda a preparar en un jarabe, pero también tiene efectos adversos gastrointestinales, así que la idea es primero optimizar con la alimentación enteral. Y Ujú. de acuerdo a eso, después, de acuerdo a la severidad de la hipofosfemia, existen diferentes recomendaciones en cuanto a las necesidades diarias, pero hasta las 36 semanas de edad gestacional corregida, o al menos hasta que el recién nacido prematuro alcance los 2 kilogramos, los requerimientos son altos, y eso va entre 70 a 140 miligramos kilogramo día de calcio, de fósforo elemental, ¿ya? Bueno, aquí hay una pregunta del APS. Dicen, APS, tenemos muchos prematuros, hijos de madres haitianas. Bueno, voy a comentar que en general las madres haitianas, hay un trabajo reciente que muestra que no son las que proveen más prematuros, pero sí niños que son pequeños para la edad gestacional. O sea, son niños con menos de 2,5 kilos al nacer. Y además son haitianas, que tienen este potencial riesgo de no haber recibido cantidad suficiente de vitamina D durante el embarazo, y todo eso se va volcando al prematuro cuando nace o al niño. Bueno, aquí la pregunta dice, hijos de madres haitianas con mini pubertad, no sé, mini pubertad muy Ajá. marcada y prolongadas, ¿cómo enfrentaríamos en primera instancia en APS? ¿Mini pubertad existe como término? Sí. Sí, sí, doctora, sí, es completamente correcto. Ya. La mini pubertad es una condición que es fisiológica y se puede observar desde los 15 días de vida hasta los 2, 3 meses de edad aproximadamente. En algunos casos se puede prolongar un poco más en el tiempo, y mi sugerencia sería que si esto se prolonga en el tiempo, por ejemplo, tener una ecografía pélvica para ver
el tamaño del útero o si se ven los ovarios, y una edad ósea podrían ser parámetros como iniciales dentro del estudio de APS. Pero otra cosa que ha llamado la atención y que frecuentemente nos consultan en hijos de mamá haitiana es por la zona genital, que la zona genital tendría como eventualmente algunas características que son diferentes a las personas que no son haitianas. Entonces eso como que les llama la atención a veces en el examen físico. Eh, Pero quiero preguntar, ¿la mini pubertad sería esto que corresponde como el aumento de los pechos, eventualmente sí, calostro y secreción o sea, vaginal? más que calostro, o sea, la secreción vaginal que se observa en el periodo recién nacido antes de los 15 días de vida probablemente va a ser por el descenso brusco de los estrógenos de la mamá. Pero posterior a eso, existe activación del eje hipotálamo hipofisiario gonadal, tanto en niñitos como en niñitas. Y eso es fisiológico y probablemente tiene un rol importante. Eh, y se puede prolongar hasta los 6 meses de vida en algunos casos. Mm. Yo creo que lo más importante es seguir la curva de crecimiento en esos pacientes, ver si hay signos de virilización, que sería clitoromegalia, o si hay, o sea, otros signos que nos llaman la atención en el examen físico, pero la presencia de botón mamario en una niñita entre los 15 días de vida y los 4 o 6 meses de edad puede ser completamente fisiológico. No sé Ahora, si Fernanda quiere agregar otra cosa en relación a eso. Sí, solo sí, eso, y que ese es como el pic de la mini pubertad. Sin embargo, la telarquía de mini pubertad puede persistir hasta los 2 años de edad, ¿ya? Y no será normal. Y después hablábamos de telarquía persistente lactante, pero en ese contexto, como es principalmente la evolución es clínica, porque incluso si uno mide exámenes de sangre, el eje de la pubertad está activo, pero eso no indica que es una pubertad precoz, es una activación transitoria del eje de la pubertad en el contexto de una mini pubertad. Así que lo más importante es evaluar si hay una progresión del examen físico de los signos de estrogenización con aceleración de la velocidad de crecimiento. ahora estamos hablando desde la APS, es una cosa que estamos viendo población normal y entonces estos Ujú. niños, ¿vale la pena derivarlos a nivel secundario con especialistas? ¿Y a partir de cuándo, si es que esto no se va resolviendo solo? En este caso específico de hijos de madre haitiana. Yo creo que lo más importante es ver la curva de crecimiento y buscar otros signos que se escapen a lo que que a solamente telarquía. Por ejemplo, si existe eh, durante la mini pubertad, no sería normal tener sangramiento vaginal, por ejemplo, o clitoromegalia, o aumento del vello púbico. Eso no se observa en mini pubertad. Lo que observamos en mini puerta, en el caso de las niñitas, es la telarquía, y como decía Fernanda, si esto persiste después de los 2 años, la probabilidad de que pase como a una pubertad precoz es Mm, poca, menos del 15% mm, aproximadamente. Yo mm. creo que lo más importante es frente a la mini pubertad, no perder la calma, buscar otras cosas asociadas que nos llamen la atención, que no son fisiológicas, como vello púbico, virilización, cambios en la curva de crecimiento. Si existe eso, comunicarse rápidamente con el endocrinólogo porque eso no tolera dilatarlo en el tiempo. Y a nivel de atención primaria, uno podría hacer una radiografía de rodilla para edad ósea en el menor de 1 año. Si es que tiene sospecha de que esto se está acelerando, eso nos podría ayudar. Pero el problema es que el atlas para evaluar la edad ósea por rodilla no está disponible en todas partes. Que yo sé que está disponible en una fotocopia en la Clínica Las Condes y el original lo tenía el doctor García en la Universidad Católica. Exactamente, sí. Esa es la forma correcta de ver edad ósea, más que la radiografía de carga. Ujú. Mm. Bueno, aquí hay otra pregunta de personas que trabajan en APS. Es como que todos se han preocupado de cómo identificar la enfermedad metabólica. En general, yo pienso que uno tiene que partir por la historia. Si es un niño de término, de peso normal, probablemente la enfermedad metabólica ósea no es un tema, ¿cierto? Claro, por supuesto. Ujú. Porque la idea no es estar haciendo exámenes a todo el No, no, mundo no, no. buscando
si tienen o no tienen, No, no. pero claro, hay una preocupación y sobre todo los niños que nacen prematuros o que tienen factores de riesgo están en los prematuros, moderados, tardíos y extremos, podrían estar en programas de seguimiento. Yo entiendo que a lo mejor hay otra población de niños de alto riesgo que no están en seguimiento y que podrían tener una enfermedad osteometabólica. Entonces, la pregunta es, ¿APS se tiene que hacer cargo de hacer los exámenes iniciales y luego derivar eh, basados en algo, en realidad, ¿cierto? Claro, como mencioné, Sí, yo, siga, doctor. perdona, Fernanda, que quiero hacer una introducción para ti. Que yo creo que las preguntas más difíciles van a surgir de atención primaria, así que agradecemos que no hagan este tipo de preguntas que nos ponen en jaque. Eh, yo creo que Fernanda a lo mejor podría ayudarnos a comentar que hemos recibido algunos pacientes con raquitismo por hábitos que son diferentes. Entonces, especialmente raquitismo, o sea, que ya no veíamos, pero hemos tenido niños hospitalizados en los cuales en la radiografía de tórax, durante el cuadro pulmonar, se ha visto rosario costal, etcétera. Lo hemos descubierto accidentalmente dentro del contexto de su morbilidad. Entonces, a lo mejor Fernanda nos podría contar eh, qué niños, siendo recién nacidos de término para PS, deberíamos tener cuidado frente a algunos hábitos familiares o qué signo de raquitismo o cómo se podría confundir un raquitismo con otras morbilidades. ¿Cómo detectarlo a tiempo? Súper, y efectivamente, si es un recién nacido, el screening de enfermedad metabólica ósea está dado para los prematuros. Primero aclarar eso y aquellos pacientes de alto riesgo, porque no vamos a someter a un recién nacido de término sano a un screening de enfermedad metabólica ósea prematuro porque no está en riesgo per se. Entonces, dentro de los pacientes con recién nacido de término, los que uno debería pensar, no hay enfermedad metabólica ósea prematuro porque eso término solo se acuña a pacientes con prematurez, sino el riesgo de raquitismo en recién nacido de término son aquellos pacientes, por ejemplo, de piel un poco más oscura o que la madre, por ejemplo, durante el embarazo no recibió suplementación con vitamina D y es una madre de alto riesgo de deficiencia de vitamina D, es decir, una madre con obesidad, una mamá que tiene síndrome colestásico en el embarazo que disminuye la absorción de vitamina D, que no recibió suplementación con vitamina D. Cuarto, aquellos que viven, mujeres que viven en una latitud muy alta donde la prevalencia de deficiencia de vitamina D es mucho más alta. Y también es importante saber si ese recién nacido está recibiendo lactancia materna exclusiva, pero además con suplementación de vitamina D, y si está tomando medicamentos que pueden alterar el metabolismo, como son, por ejemplo, los anticonvulsivantes. El uso de la furosemida también puede producir hipercalciuria y eso alterar el metabolismo calcio-fósforo. Y los pacientes que tienen alergia a proteína de leche de vaca que está con leches altamente hidrolizadas. En ese contexto de pacientes, uno debería hacer un screening y o aquellos pacientes que tienen por alguna razón resección intestinal por un intestino ultracorto, donde sabemos que va a haber una disminución de la absorción intestinal porque hay una disminución de la superficie en donde se absorbe el calcio fósforo. Entonces, en esos pacientes uno debería poner atención y hacer exámenes de sangre. Del punto de vista del examen físico, la verdad es que es difícil hacer un diagnóstico inicial de raquitismo porque las manifestaciones clínicas son floridas cuando ya existen alteraciones, no solamente del punto de vista bioquímico, sino ya del punto de vista radiológico, porque para llegar a ver un engrosamiento en las metáfisis, que ese paciente lleva mucho tiempo con hipofosfemia o con hipocalcemia o con hiperparatiroidismo de larga data. Por lo tanto, el objetivo es hacer un screening inicial en los pacientes de alto riesgo y del punto de vista del examen físico, no olvidarse que estos pacientes dejan de crecer tempranamente. Hay deformidad de las extremidades inferiores, las piernas se ponen en varo. Uno puede ver cráneo tabes cuando hay una hipocalcemia severa. Los pacientes pueden haber tenido antecedentes de que convulsionó, así que no olvidarse que una convulsión no es igual a epilepsia solamente, sino que hay que monitorizar cómo están los niveles de calcio en ese momento. Y hay retraso del desarrollo psicomotor y todos esos parámetros nos ayudarían un poquitito a identificar si hay algo más. Bueno, tan geniales las preguntas y las respuestas de ustedes, mucho mejor. Aquí hay una pregunta que probablemente para el doctor Martínez, para ambos. ¿Cómo podemos acercarnos al diagnóstico de un menor número de nefrones
y así estar preparados para una falla renal precoz en la edad adulta. Es más bien funcional que anatómico, me imagino. Sí, bueno, anatómicamente también se ha encontrado que tienen riñones más pequeños los niños prematuros, pero yo creo que es importante cuando uno encuentra riñones más pequeños compararlos con la superficie corporal de este niño. Habíamos invitado a esta reunión también a la doctora Peredo, que ella nos ha colaborado, pero por motivo de fuerza mayor ella no nos pudo acompañar. En general, yo creo que lo más importante es evitar el segundo hit. Y en ese sentido, como los recién nacidos prematuros tienen mayor riesgo de hipertensión arterial, creo, porque probablemente no tengo evidencia para decir lo que voy a comentar, debemos evitar los hábitos que aumenten el consumo de sal, la obesidad y no olvidarse, cuando ya es posible, controlar la presión arterial de estos niños con el manguito adecuado y compararlos con los estándares sugeridos por la Asociación Americana de Pediatría, que en este momento uno puede poner en Google y ingresa los datos y sale si la presión arterial en qué percentil está. Entonces ya ni siquiera tenemos que mirar una tabla. Yo creo que, para cuidar los riñones, lo más importante es cuidar la presión arterial, las infecciones urinarias recurrentes, ¿ok? Desde el punto de vista anatómico, eh, evitar que el paciente desarrolle a largo plazo diabetes tipo 2. Pero efectivamente en estos niños podrían tener ya un menor tamaño de su riñón. O Entonces, sea, yo nosotros creo que lo más importante es la prevención. como comité estamos en una evangelización de sí vigilar la presión arterial por lo menos en todos los prematuros. Pero dada el grado de obesidad que hay en la población infantil, es algo que vamos a tener que incorporar sí o sí y hacerlo no con ojalá con un Dynamap en el policlínico, si es que pudiera accederse. Con manguitos adecuados para cada edad también. Sí. Aquí hay una pregunta, yo creo que vamos a hacer el cierre en pocos minutos, pero dice, ¿qué hacemos en caso de una alergia a la proteína de leche vaca y en que estamos alimentando con leches con menos proteína y calcio? ¿Cuánto tiempo debemos suplementar para, bueno, me imagino que esto se puede basar en los exámenes para poder confirmar cuál sería el tiempo de suplementación? El tiempo de suplementación va a depender de por cuánto tiempo ese recién nacido de término o prematuro va a requerir leche altamente hidrolizada, porque el riesgo va a persistir mientras ese paciente esté con esa fórmula, porque como mencionamos, la absorción y la biodisponibilidad del calcio es mucho menor. Así que lo que uno tiene que hacer es hacer exámenes basales iniciales y si el paciente incluso pasa de leche altamente hidrolizada a leche de burra, que ya me ha pasado, hay que suplementarlos independientemente que haya normocalcemia. Hay jarabes de presentación, el Calquid, que aporta 300 miligramos de calcio elemental y 400 unidades internacionales de vitamina D. Y también uno tiene que suplementar con fósforo y para eso hay que preparar una receta magistral con sales de fosfato. Ujú. Eh, hay un video con el que nosotros vamos a cerrar, pero el último comentario es muchas gracias por todas estas presentaciones y respuestas. Creo que algo básico de los controles de la población de riesgo y en cualquier niño debería considerar siempre el abordarlo desde el punto de vista integral, tomar la presión arterial, ver sus factores de riesgo y no abandonarlos como que ya llegaron a una edad en que ya los podemos dejar en una evolución más espontánea, porque en realidad hay muchas cosas que se están manifestando a posteriori, como ustedes nos están advirtiendo. Em, Creo que hemos hecho muchas preguntas, les agradecemos mucho su paciencia. Creo que es un tema que nosotros vamos a tener que seguir enfrentando en el futuro. El, el tercer conversatorio va a ser en celebración del Día del Prematuro, que es en noviembre.
y los queremos dejar para este cierre con un video de 3 minutos que es parte de lo que es el cuidado de los niños y de nuestros auspiciadores. Muchas gracias a nuestros profesores, muchas gracias a todos los participantes. Creo que lo pasamos bien y aprendimos mucho y es bueno tener como esta expectativa así de desde la PS hasta lo muy sofisticado del nivel secundario, así que les agradezco profundamente su participación. No se vayan hasta ver el video.